Ahora vamos a analizar las diferentes partes de las que debe constar un proyecto de investigación, que va a incluir gran parte de la información que ya veíamos que estaba presente en los papers o artículos de investigación. Hipótesis, ideas previas, estudios previos. En el fondo, aunque el artículo de investigación se escribe después de haber terminado el proyecto de investigación, en cuanto al formato, guardan muchas similitudes. Las partes concretas de cada proyecto, el formato, el tipo de letra, la extensión, eso ya vendrá reflejado en la convocatoria de cada proyecto de investigación, pero en general suelen contener lo que veis aquí: título, resumen, definición del problema, objetivos, estado del arte, metodología y plan de trabajo, que suele incluir un cronograma también, y el plan de aprovechamiento de los resultados. Es decir, esperamos que con estos resultados podamos escribir 2 o 3 artículos y enviaremos también comunicaciones o pósters a diferentes congresos. Es importante tener en cuenta que no trabaja un investigador solo, sino varios en un grupo de investigación, y que es importante colaborar con otros grupos de investigación, porque cualquier área de conocimiento es multidisciplinar, que abarca varias disciplinas, y el progreso científico es siempre interdisciplinar, colaborando diferentes profesionales. De hecho, grandes avances científicos se producen en la frontera entre diferentes áreas de conocimiento, entre fisiología, biofísica y bioquímica, o entre física, química y biología, ¿vale? Entonces, es muy importante que esas ideas vagas e imprecisas, que eran nuestras ideas preliminares, sean traducidas en preguntas concretas. Eso nos ayudará a la hora de ejecutar el proyecto, pero también antes de empezar el proyecto, cuando lo pedimos, les servirá a los evaluadores para ver si tenemos claro lo que queremos conseguir. Es decir, qué objetivos tenemos, qué esperamos encontrar, qué necesitamos, ¿vale? Entonces, al final el proyecto de investigación tendrá un título corto, atractivo, que atraiga el interés, como en realidad el título de un artículo de investigación, un resumen breve, donde se exponga muy claramente los objetivos del proyecto, porque ese proyecto es interesante, porque vale la pena financiarlo, qué esperamos conseguir. Luego definiremos el problema, ¿vale? ¿Qué problema queremos resolver? ¿Qué estrategia vamos a llevar a cabo? ¿Vale? ¿Qué posibles soluciones se pretenden alcanzar? Y luego ya los objetivos concretos, muchas veces numerado: objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, ¿vale? No tienen que ser muchos objetivos, pueden ser 3, 5, 10, depende un poco del tipo de proyecto y de su duración, pero no tenemos que poner 200 objetivos. El estado del arte es una introducción teórica donde se explique qué se ha hecho hasta el momento en esa área de conocimiento, ¿vale? Para demostrar que es un campo que despierta interés, y también porque son los estudios en los que nos vamos a basar para, a partir de ellos, construir, generar nuevo conocimiento. Luego la metodología y el plan de trabajo, importantísimo, porque tenemos que demostrar que los objetivos planteados pueden ser alcanzados en el tiempo que dure el proyecto: 1 año, 2 años, 5 años, 3 años, los que sean, ¿vale? Especificando qué pretendemos conseguir en cada momento, qué entregables vamos a obtener. Pues a los 6 meses esperamos tener ya material para presentar una contribución a un congreso, o al año pensamos ya tener escrito un artículo. Por supuesto, esto puede variar muchísimo cuando empiece la investigación propiamente dicha, pero tenemos que demostrar que tenemos pensado más o menos lo que nos vamos a encontrar, y por supuesto, si surgen dificultades, cómo soslayarlas y cómo resolver los problemas que nos vayamos encontrando. Muchas veces en el plan de trabajo conviene incluir un cronograma, una distribución temporal de las tareas,
en forma, por ejemplo, de un diagrama de Gantt, que suelen ser muy útiles y que se pueden hacer, por ejemplo, con un programa de hoja de cálculo como Excel, ¿vale? Ahora veremos algún ejemplo. Y, por supuesto, un plan de aprovechamiento de los resultados. Es decir, esto se va a plasmar en qué, en cuántos artículos, cuántas ponencias, cuántas contribuciones a congresos, o si hay estudiantes de doctorado involucrados, pues esta investigación va a conducir a la obtención de el grado de doctor de estas personas, por ejemplo. Bueno, esto sería un ejemplo de diagrama de Gantt donde tenemos las diferentes fases del proyecto y los meses. En este caso sería un proyecto cortito de 12 meses de duración. Fijaos que la fase 1 duraría desde el primer mes hasta el 10º mes, ¿vale? La fase 6 duraría todo el proyecto, porque sería la gestión del proyecto, y habría fases pues que terminarían, por ejemplo, en el 4º mes y otras que empezarían, fijaos, de la fecha de inicio en el 3er mes. Por ejemplo, la fase 3, esta de aquí, empezaría en el 7º mes y entonces abarcaría del 7º mes al 12º mes. ¿Vale? Así se leería el diagrama de Gantt. Aquí tenemos otro, por ejemplo, para un proyecto de fabricación de sillas. ¿Vale? Me da igual, se puede utilizar un diagrama de Gantt para proyectos de muy diversa índole. Y ya para concluir, quería hablaros, al hablar de investigación, de otro aspecto que son las serendipias. La serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado. Normalmente ocurre cuando un investigador está investigando una cosa y se encuentra de repente con un resultado extraño, curioso, que lo lleva a un descubrimiento muy bueno, pero inesperado, que a primera vista nunca hubiera imaginado. Por supuesto, las serendipias se encuentran trabajando. No se encuentran en tiempo de ocio, se encuentran cuando uno está trabajando en el laboratorio e invirtiendo tiempo y esfuerzo, pero también requiere, aparte de suerte, de análisis, de estudio y de sagacidad, porque al final el investigador se tiene que dar cuenta que lo que ha obtenido es un resultado potencialmente interesante que vale la pena investigar. Se estima que entre el 30 y el 50% de los descubrimientos científicos son de alguna forma accidentales. Pero en el campo de la investigación, el azar favorece a los espíritus preparados, es decir, a la gente que está trabajando y que se da cuenta que ese resultado es importante. Por eso hay que analizar todo cuidadosamente antes de desechar un resultado o un experimento. Ejemplos tenéis muchos, si buscáis en internet encontraréis muchísimas historias curiosas e interesantes de serendipias. Aquí os he puesto algunas. Por ejemplo, Konstantin Fallberg descubrió la sacarina porque no se lavó las manos antes de comer. Estaba haciendo unos experimentos, se le pasó la hora de cenar en este caso, estaba hambriento y sin detenerse a lavarse las manos como debería haber hecho cualquier investigador responsable, todo hay que decirlo, se puso a comer y se dio cuenta de que el pan que estaba comiendo tenía un sabor muy dulce. Él conectó este hecho con la sustancia con la cual estaba trabajando, que era una solución impura de sacarina. Tuvo suerte por descubrir la importancia de la sacarina como edulcorante artificial y también tuvo suerte de no estar trabajando con una sustancia tóxica o venenosa, porque entonces se habría muerto por no lavarse las manos. Otro ejemplo clásico es el del descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Se cuenta que Fleming y su colaborador Merlin Price estaban trabajando con unos cultivos en el laboratorio y bueno, se fueron de vacaciones, los dejaron allí y cuando volvieron se percataron de que uno de los cultivos había sido contaminado por un hongo. Y además, en ese cultivo, en esa placa Petri que contenía el cultivo, no se observaban bacterias rodeando al moho que se había producido. Entonces,
lo que había ocurrido era que de alguna forma ese hongo había impedido que crecieran las bacterias de ese cultivo. Se había descubierto la penicilina. Si en vez de continuar indagando y preguntándose qué había pasado, Fleming y Price hubieran dicho, uy, se nos ha contaminado un cultivo y lo hubieran tirado a la basura, no habríamos tenido la penicilina. Otro ejemplo interesante es el descubrimiento del horno de microondas. Percy Spencer era un investigador que trabajaba con diferentes tipos de radiaciones y trabajando con radiación de microondas se le derritió un candy, un dulce de chocolate que llevaba en el bolsillo. Pensó que debía de ser por la radiación con la que estaba trabajando, que era de microondas. Luego probó con palomitas de maíz y en muy poco tiempo ya había hornos de microondas en todos los hogares. Si Percy Spencer no se hubiera preguntado por qué se le había derretido el chocolate que llevaba en el bolsillo, no habríamos tenido el horno de microondas. Pero por supuesto, también hay que ser curioso. Decir, uy, se me ha derretido una barrita de chocolate, ¿por qué? En vez de decir, vaya, qué rollo, me tengo que cambiar de camisa, o madre mía, ¿cómo voy a quitar esta mancha? Percy Spencer indagó sobre la causa que había provocado ese fenómeno. Y con esto ya terminamos los proyectos de investigación y el punto quinto de este tema.